Exclusivo. Turbias movidas en la alta gerencia de Pacasmayo afectan nuestros fondos de AFP. La multimillonaria venta de la cementera ahora queda manchada por una repartija a espaldas de todo el mercado. Candidatos de Porqui acusados por violencia. Explicamos el laberinto de la valla electoral. Aspirantes al TC y la Defensoría pasaban casting privado con Keiko. El efecto Brunella en E-Salud más claro que nunca. Wolfgang Grosso le pidió un ministerio a Pedro Castillo. Y por fin caerá la dictadura en Cuba. Ojalá. Empieza la contra. Hola, soy Paolo Benza y esto es La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le molesten. Se acaba el lunes 16 de marzo y el JNE al fin definió cómo se calculará la valla electoral para que los partidos entren al Senado. Y ojo que esa es la elección más importante, el Senado casi que va a gobernar. Recuerden que entre otras cosas aprobará, desaprobará o cambiará los proyectos de ley antes de ser publicados. Sus miembros son solo 60, por lo que formar una mayoría será más fácil que en diputados y todo indica que no podrá ser disuelto, será una cámara con esteroides. Pero el problema era que este Congreso había dejado varios cabos sueltos y uno era justamente la valla para el Senado. Hasta la elección pasada era más simple, necesitabas el 5% de los votos válidos, sin contar blancos o nulos, para tener representantes en el Congreso. Con eso entrabas. Pero con el retorno de la bicameralidad la cosa se complicó. Ahora hay una doble valla. Una es el 5% de los votos y la otra que han añadido es el 5% de las curules en alguna de las dos cámaras. Por ejemplo, tomemos al Partido Morado, que en 2021 obtuvo el 5.4% de los votos y 3 escaños en el Congreso. Si traemos ese resultado al presente, con las reglas de ahora, los morados hubieran quedado fuera, porque solo cumplieron con superar el 5% de los votos, más no con el 5% de los escaños, que serían 7. Ok, entonces, ¿cuál era el problema con el Senado en esa lógica? Lo que pasa es que para el Senado hay dos tipos de votación, el Senado Nacional y el Senado Regional. La cédula tiene dos columnas diferentes y pues la cuestión era cómo diablos calculas el 5% de eso. Al final, la decisión del jurado es esta. Se sumarán los votos de ambas elecciones, Senado Nacional y Regional, y del total se tiene que superar el 5%. Consultamos con José Naupari, abogado especialista en Derecho Electoral, y con Javier Albán, constitucionalista y ex asesor del JNE, y a partir de lo que nos dijeron lo vamos a poner en un ejemplo fácil. Imaginen que el total de electores que votaron es de 1000. Eso significa que hay 1000 votos válidos para el Senado Nacional y 1000 para el Senado Regional. Ambos se suman y tienes 2000 y de ahí recién sacas el 5%, o sea 100 votos. Esto quiere decir que los partidos que quieran pasar la primera valla necesitan al menos 100 votos entre ambas votaciones, nacional y regional. Ya mira tú si es que hay voto cruzado entre esas dos. Llegas a los 100 votos, bueno, luego tienes que ver si además eso se traduce en mínimo 3 curules, que es la segunda valla, y entonces recién tienes senadores. Yo sé, un arroz con mango. Bueno, lo otro es que la crisis del gas, que ya se solucionó, todavía tiene cola. La Sociedad Peruana de Gas Licuado, que es el gremio de las que producen los balones de gas, ha anunciado que el abastecimiento de GLP no se va a normalizar de forma inmediata. No especificaron cuánto tiempo demorará, pero bueno, es un tema logístico. A tener paciencia. Ahora sí, vamos con una exclusiva. Escandaloso, movidas turbias detrás de la multimillonaria venta de Cementos Pacasmayo afectan nuestros fondos de pensiones. Les cuento sobre una opaca repartija de dinero entre la alta gerencia de la cementera, todavía controlada por la familia Hochschild, que podría tener hasta consecuencias penales. Todo vinculado a la venta que acaban de cerrar con la suiza Holcim, una gigante global que no creo que pase por agua tibia este chongo. Ya ha alzado la voz una AFP y ha entrado a tallar la Superintendencia del Mercado de Valores. Esta nota la he investigado en exclusiva junto a nuestro reportero Gonzalo Bedoya. Atentos que este culebrón corporativo está que quema. A ver, en diciembre Holcim, la cementera más grande del mundo, anunció la compra de Inversiones Aspi, una empresa del grupo Hochschild que controla Cementos Pacasmayo con 50.1%
50% de las acciones. Pero lo delicado es cómo se reparte el resto de la torta. Poco más del 27% de la empresa le pertenece a Prima, Integra, Profuturo y Habitat, las AFP que han invertido allí nuestros fondos de pensiones. La plata que te descuentan mes a mes. Sigamos. Al cierre del 2025, Pacasmayo publicó un hecho de importancia jurando que no tuvo nada que ver en la negociación entre ASPI y Holcim, que desconocían los términos de la transacción. Así, porque sí quedó un rastro en los estados financieros de Pacasmayo, unos estados financieros que fueron aprobados sin observaciones por los auditores de la reconocida EY, Ernst & Young. Hacia allá vamos. Todo parecía ir viento en popa en la transacción hasta que la SMB notó algo extraño en esos estados financieros. Pacasmayo había anotado 77 millones de soles bajo el concepto de gastos asociados a la adquisición de Holcim. ¿No que no tenían nada que ver con el deal? Esa fue la pregunta que le hizo la superintendencia. El regulador dijo, cito, que es un contrasentido. Pero lo más grave viene a continuación. Esos abultados gastos asociados a la compra de Holcim equivalen al 50% de la utilidad de Pacasmayo. Es decir, se volaron un pedazo enorme de las ganancias y por ende los dividendos que debían recibir nuestros fondos de pensiones invertidos en la empresa. ¿Por qué nosotros tendríamos que costear los gastos de esta venta? Para hacerlo simple, es como si yo vendiera mi depa y le cobrara el abogado a los dueños del resto de depas del edificio. No tiene sentido. Por eso la SMB pidió una explicación. Pacasmayo respondió el 3 de marzo, lo ven en pantalla. Y se complicaron incluso más. Dijeron que los gastos fueron para pagar a los asesores legales, tributarios y financieros de la venta, pero también que una parte se pagó a la alta gerencia de la empresa cumpliendo supuestas obligaciones contractuales. Según Pacasmayo, tenían una cláusula con su alta gerencia en la que si la empresa se vendía, tenían que pagarles por el cambio de mando. ¿Cuánto? No se sabe hasta ahora, pero una fuente del sector nos asegura que del total máximo 2 o 3 palos pueden ser para asesores, que nadie te cobra más que eso. El resto, pues se asume que más de 70 palos serían para la alta gerencia. En simple, se repartieron la plata de los dividendos entre los directivos. Porque a ver, hay una figura que se conoce como Golden Parachute que le pagas a tus gerentes si vendes la empresa para que no se queden tirando cintura cuando la firma que te compra decide votarlos. Pero ese acuerdo debía estar en documentos y Pacasmayo ha declarado varias veces que no tenía esos acuerdos con sus gerentes. Hasta aquí pues le habrían dado información falsa al mercado. Y ojo, que si esto finalmente no es un gasto, sino participación camuflada de los directivos en las utilidades de la empresa, pues se pasan por lejos del 6% máximo permitido. Pero la historia no acaba ahí. La SMB respondió y dijo que no habían cumplido con varias cosas más. No dijeron a quiénes les estaban pagando ni especificaron quiénes aprobaron los pagos. Además, en los mismos estados financieros, la empresa ya había informado de desembolsos al personal ejecutivo por más de 29 millones de soles. Si sumamos esos 29 palos a los 77 por gastos asociados a la adquisición de Holcim, la alta gerencia se habría llevado más de 100 millones de soles, lo que representa el 70% de la utilidad del 2025. Utilidad que, repito, debía chorrearle a nuestras AFPs. ¿Quiénes serían los afortunados receptores de ese dinero? ¿Dónde me inscribo? Todo en condicional porque Pacasmayo no ha aclarado a quiénes se refiere con alta gerencia, pero en su web aparece la plana gerencial. Por ejemplo, Humberto Nadal del Carpio es gerente general, Adriana Hayashi es directora de finanzas, etcétera, etcétera. Les dejo a todos en pantalla. Repito la pregunta, ¿son ellos? Pacasmayo no lo ha dejado claro. Ante tremendo escándalo, la SMB ha pedido que los gastos Holcim se reviertan y que la empresa de los Hochschild rectifique su información financiera. Y pues a ese pedido ya se sumó la AFP Habitat, una de las afectadas, que advirtió que si no cumplen se reservan el derecho de votar en contra de la aprobación de los estados financieros del 2025. Pero ya pues, eso es una cojudez, no sirve de nada, el accionista mayoritario vota a favor y listo. A ver señores, ustedes tienen el deber de proteger nuestros fondos, eso es lo único que van a hacer. Y las denuncias, ¿dónde están las otras AFP? ¿No tienen nada que decir? ¿Y los auditores de EY? ¿Cómo aprueban sin decir ni pío esos estados financieros? ¿Cuáles son sus estándares? Y los directores de Pacasmayo, Eduardo Hochschild, Raimundo Morales Dazo, recién se enteran. ¿Por qué
Aunque ojo, esto podría acarrear sanciones. ¿Qué sanciones? Nuestras fuentes nos pusieron varios escenarios. En el plano administrativo, la SMB podría abrir un proceso por dar información falsa al mercado, afectar la transparencia, etc. Eso podría generar multas para Pacasmayo de casi 4 millones de soles, otras multas aparte a directores y gerentes, inhabilitación para ejercer cargos, etc. También le podría caer a los auditores externos, EY, e incluso habría una posible responsabilidad civil ante inversores que tomaron decisiones en base a estados financieros con presuntos errores materiales. No se olviden, el precio de la acción se mueve en función de la utilidad de la empresa. Los afectados, las AFP, también podrían demandar civilmente a gerentes y directivos por eso. Y en el peor de los casos, una fuente dice que podría haber hasta implicancias penales por presunta administración fraudulenta de la empresa, dar información financiera falsa, etc. En fin, esto tiene para rato y repito, no creo que los suizos de Holcim acepten una empresa con estas arrugas, ¿no? Digo, pedimos los descargos de todos los involucrados, de Pacasmayo solo dijeron que están atendiendo las consultas de la SMB y desde EY tampoco respondieron a nuestras consultas. Todos mutis, claro, porque podría ser grave. Por ahora vamos a un primer corte y volvemos con el candidato de Porky investigado por violación sexual, Keiko haciendo casting a los candidatos al TC y la Defensoría, Grosso y su nariz que sigue creciendo y las nuevas consecuencias del efecto Brunellita. Volvemos. ¿Te gusta nuestro contenido y quieres ver más de nosotros? Pues estás de suerte. Hemos creado un Patreon donde tendrás más de la contra. Al suscribirte, conseguirás los mejores beneficios, así como acceso a contenido exclusivo. Pero sobre todo, apoyarás a este proyecto. Encuentra el link de nuestro Patreon en la descripción de este video, para seguir hablando de los temas más impactantes de los que nadie habla, y sin importar a quién le moleste. Regresamos con la contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le molesten. Y ya sabes, la mejor forma de sostener este espacio de periodismo libre es con nuestras membresías de YouTube. Te pasaremos completos nuestros documentos exclusivos, tendrás contenido adelantado y stickers. Solo tienes que cliquear en el botón unirse aquí abajo. Apoya el periodismo independiente. Titulares. 1. Candidato de López Aliaga investigado por violación sexual. Y un montón de perlas más. ¿Qué tales filtros en Renovación Popular? El señor se llama Ítalo Maldonado y en enero del 2020 fue denunciado por un padre de familia por presuntamente haber abusado de su hija de apenas 8 años. Según ha revelado Perú 21, Maldonado era entonces pareja de la madre de la menor y convivían en Bagua junto a la niña. Fue ese el escenario de la presunta violación. Según la denuncia, la niña ya no quería regresar a la casa de su madre. Documentos fiscales a los que accedió el diario muestran que la investigación sigue abierta, aunque la madre luego alegó que la denuncia de la pequeña fue falsa. Maldonado participa activamente de la campaña por si acaso. Pero no es lo único del partido Pro Familia. Perú 21 puso el foco en otros candidatos como José Gallo Pedemonte, quien apunta a la Cámara de Diputados. Él fue denunciado por violencia psicológica en agravio de sus dos hijos de 14 y 10 años. Según el reportaje, este candidato enfrenta diversas investigaciones relacionadas con lesiones graves y leves contra las mujeres. Otro candidato a diputado es Raúl Pinedo Mego, también denunciado por supuesta agresión física y psicológica a la madre de su hija. 2. Vamos con un anunciante. Antes de seguir, una recomendación. Si están pensando en cambiar de auto, presten atención a esto. Geely acaba de demostrar por qué es la marca número 1 en ventas de SUV con sistemas de asistencia a la conducción, los llamados ADAS. A inicios de este 2026 organizaron el Geely Track Day en el Autódromo de la Chutana, donde pusieron a prueba tecnologías como el frenado autónomo de emergencia, que detecta obstáculos y frena solo si es necesario, también la alerta de tráfico cruzado trasero junto con la cámara de 540 grados, que te da visión total para maniobras complejas. Además, evaluaron el control de crucero adaptativo y el asistente de mantenimiento de carril, tecnologías que hacen que la conducción sea más segura y estable. Y no se quedaron ahí, pruebas de potencia, maniobrabilidad y hasta capacidad 4x4 con el New Stayrail ABWD demostraron torque, control y desempeño real. La idea es simple, que la seguridad no sea solo un discurso, sino algo que realmente puedas probar en la pista. Si quieres conocer más sobre estos subinteligentes, entra a geely.pe. 3. Los candidatos al TC y la Defensoría del Pueblo pasaron casting con
Keiko. Todo un modus operandi de la 3 veces perdedora. Resulta que el ex candidato al Tribunal Constitucional Luis Carrasco García contó en Veto a Saber que antes de que el Congreso eligiera a un nuevo magistrado en diciembre del 2023, tuvo que reunirse con Keiko Fujimori, Luis Galarreta y Marta Moyano. La invitación se la hizo un asesor parlamentario naranja. No dijo dónde fue la reunión, pero sí que Keiko le pidió que conteste algunos aspectos de su vida académica y profesional. Y cito: luego me entero de que aparentemente mi condición de una persona imparcial y mi trayectoria profesional los inclinó por Hernández, que ofrecía las posibilidades de actuación conforme algunos legisladores quieren. Se refiere a Pedro Hernández, actual magistrado del tribunal. Pero no es el único caso de castings privados en el Partido Naranja. Otro es el que cuenta el periodista Américo Zambrano en su libro La política del escorpión. Allí Delia Muñoz, aspirante en 2023 al cargo de la Defensora del Pueblo, contó que un congresista de Fuerza Popular la llamó para que compita con 2 o 3 candidatos. Le dijo, cito: nos pareces la mejor carta para presentarte como nuestra candidata. La reunión fue en el local de Fuerza Popular, donde estaba Keiko, algunos congresistas y asesores. Las preguntas giraron en torno al indulto de Alberto Fujimori, las esterilizaciones forzadas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el aborto, el enfoque de género. Nadie habló de instituciones ni de independencia, contó Muñoz. Por entonces se reveló una foto de Josué Gutiérrez, ex abogado de Vladimir Cerrón, en un chifa junto a congresistas de Keiko. Según el libro, Gutiérrez también pasó casting en el local partidario de Keiko. Al final, él fue el elegido. 4. Wolfgang Grosso pidió el Ministerio de Defensa a Pedro Castillo, más mentiroso que nunca. Anoche el programa de Milagros Leiva reveló la segunda y definitiva parte de los chats entre el empresario Samir Villaverde y el outsider de la derecha. ¿Recuerdan? Samir le había dado un ultimátum a Grosso. Si hasta el domingo no contaba la verdad sobre la reunión que sostuvieron en junio del 2021, el empresario lo haría y cumplió sus amenazas. Y ya está bastante claro, ¿no? Hasta hay chats donde Villaverde le pasa ubicación y todo. Fue el 22 de junio del 2021, días después de que Castillo sea proclamado ganador. En la reunión, según Villaverde, iban a estar Bruno Pacheco, asesor de Castillo, y Silvia Barrera, cercana a Pacheco y asidua de Zarratea. Por entonces, Grosso, como queda en evidencia, coordinaba detalles de la transferencia del gobierno. En un chat, el hoy candidato le dice a Samir que lo había contactado un tal Freddy Tejada, cito, que es la persona que les indiqué el día que nos reunimos en tu casa. En el mismo mensaje, Grosso le dice a Villaverde que él está dispuesto a apoyar la gestión de Castillo, que se necesitan buenos cuadros. Villaverde le responde que ya le dejó su nombre al profesor. Y en el set de Leiva, Samir reveló por qué Wolfgang le había enviado su CV, porque le interesaba ser ministro de Defensa. En un chat, de hecho, Villaverde le dice que él lo va a respaldar para que asume esa cartera. Grosso hasta habría visitado la famosa casa de Zarratea para hablar con Castillo. Ay, ay, ay. 5. El efecto Brunelita más claro que nunca. Ya Veto a Saber había revelado un par de personajes cercanos a la familia de la modelo, esposa de Richard Acuña, que estaban en puestos claves de salud. Pero ayer Cuarto Poder destapó un caso que no deja lugar a dudas. La persona clave es Magna Sánchez Terán, representante de la empresa Inversiones de Alimentos del Norte, que forma parte de un consorcio que ganó un contrato con Esalud para proveer alimentos al Hospital Heisen de Chiclayo. El monto, más de 2 millones de soles. Bueno, resulta que la señora aparece en fotos con la familia Horna y ha dejado comentarios en redes sociales que demuestran su cercanía con ellos. Y otra cosa, como contacto en la página de proveedores del Estado, ha dejado un número de celular cuyo titular es Gustavo Horna Novoa, el papá de Brunelita, por si había dudas del copamiento de los allegados de Richard y Brunella en Esalud. Y ya que estamos hablando de APP, les cuento que hoy en la madrugada atraparon en Piura a David More Calderón, quien tenía requisitoria vigente desde noviembre por homicidio calificado en el caso de la muerte de Andrea Vidal. Según el Ministerio Público, el hombre estaría vinculado a la gestión de una placa clonada para el vehículo que fue usado para el asesinato. Por fin avanza este caso, ¿lo desvivirán? Por ahora vamos a un último corte y regresamos con la crisis energética y social en Cuba. Volvemos. Espera. ¿Quieres apoyar este proyecto y aún no sabes cómo? En La Contra investigamos, revelamos y contamos lo que otros medios prefieren callar. Y hoy puedes apoyar este trabajo uniéndote como miembro del canal desde 8 soles. En nuestros 3 niveles podrás disfrutar de varios beneficios, desde acceso anticipado a contenido del canal y a investigaciones exclusivas hasta reuniones con la comunidad. Apóyanos a seguir dando
mostrándote el mejor contenido. Y únete a La Contra. Regresamos con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le molesten. Dale like a este video para que el algoritmo se lo muestre a más gente. Like, mendigo likes. Y también suscríbete al canal. Si te gusta, cómpranos una membresía de YouTube haciendo clic en el botón unirse aquí abajo. O también puedes yapearnos a este QR. Cerremos. La dictadura cubana a punto de caer. La cosa es crítica en el país caribeño, que ahora sin petróleo venezolano enfrenta una terrible crisis energética. El viernes, según la BBC, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel dijo que el país no ha recibido combustible en los últimos 3 meses por el bloqueo de facto impuesto por Estados Unidos. Y la isla depende fuertemente del combustible importado para generar electricidad. Por eso, hoy se registró un apagón total del sistema eléctrico cubano. Antes ya venían dándose apagones rotativos en todo el país y encima hay escasez de productos básicos. Y ojo, la crisis también afecta a servicios esenciales como la recolección de basura, el transporte público, las urgencias hospitalarias y la educación. Y pues en paralelo, el descontento social ha ido creciendo. Durante las últimas semanas se han registrado protestas nocturnas en distintas ciudades, muchas veces durante los apagones. La capital, La Habana, se ha convertido en uno de los epicentros de esas manifestaciones. El viernes por la noche, la situación escaló hasta algo nunca antes visto. En la ciudad de Morón, un grupo de manifestantes apedreó y quemó una sede del Partido Comunista. Repito, en 2021 apedrearon una comisaría, pero nunca se había visto un atentado contra el Partido Comunista. Díaz-Canel sabe que está contra las cuerdas y ha dicho que está dispuesto a dialogar con los gringos. Ayer Donald Trump dijo que están en conversaciones con Cuba y que muy pronto llegarían a un acuerdo, aunque reconoció que su prioridad es Irán. ¿Será que la muletilla del libro de Galeano, la inminente caída del castrismo en Cuba, por fin se va a concretar? Ojalá. Y bueno, la payasada de hoy es la candidata Rachel Coronado del Trencito, que para justificar su nombre en la lista al Congreso dice ser embajadora de la paz ante el Instituto bla 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 de Nueva York. El título lo puedes tener tú también en un día si quieres y todo por un módico precio. Eso fue todo por hoy en La Contra. Disfruta, comenta, comparte este video en la noche de hoy o en la mañana de mañana, como más te acomode. Y nada, qué buena conversa electoral ayer con Ronald Cross. No dejen de verla. Chao.